Saludamos a los hermanos con la paz del Señor en esta noche. Damos gracias a Dios por estar ya en este día para transmitir un tema muy importante. Ya mismo estaremos comenzando, ya mismo estaremos orando para comenzar en esta noche. Hasta que los hermanos puedan conectarse, seguimos aquí en espíritu de oración, orando a Dios para que Dios sea hablando para nuestras vidas en esta noche. El tema de hoy referencia a la tumba vacía. Ese es el tema de esta noche. Sobre la tumba vacía. Eso es lo que vamos a mirar en esta noche con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Vamos a mirar este tema sobre la tumba vacía, hermanos. Vamos a observar, vamos a mirar este tema en esta noche. Estamos estudiando la carta primera y segunda a los Corintios. Estamos ya en la número 7, lunes en los cuales ya hemos estudiado algunas lecciones y hemos estado estudiando en la carta a los Corintios algunos temas referentes realmente muy importantes los que hemos visto. La anterior vez hemos visto sobre la mayordomía, algunos temas sobre la adoración en la iglesia, ¿qué más hemos visto en estos días? También hemos visto sobre el asunto del matrimonio, también se ha visto, y dos temas más que también son referentes en la carta a los Corintios. Son dos temas muy importantes que realmente en la carta de los Corintios estudiamos algunos temas estudiamos en la carta de los Corintios que realmente nos llaman la atención. Así que, hermanos, este es un tema muy importante que vamos a mirar hoy día, hablando sobre la tumba vacía, y es un tema realmente como para los creyentes, para los cristianos que realmente conocen la palabra de Dios, conocen el Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos algunos literales que vamos a estudiar en esta noche sobre los discípulos confundidos, el Señor resucitado y un mensaje compartido, 3 literales que vamos a mirar en esta noche. Sobre esto vamos a ver algunos temas referentes, cómo se va apareciendo esto, cómo va haciendo cosas muy importantes cuando una persona entiende y conoce más que todo que Jesús ya resucitó, que Jesús ya vive y reina por los siglos de los siglos. Así que vamos a entrar al tema. La tumba vacía dice así. El tema, la tumba vacía, la verdad central dice: la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. La resurrección de Cristo, ese es el fundamento, ¿no? El fundamento de una iglesia, de la iglesia cristiana, es la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, estuviéramos en graves problemas, tuviéramos en graves dificultades. También vemos el objetivo, dice: repasar los acontecimientos de la resurrección y adorar a Cristo como nuestro Señor, dice la Biblia, resucitado. Vamos a ver, el objetivo es adorar a Cristo como nuestro Señor
resucitado, que está vivo y es real. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra del Señor. Como nuestro Señor conocemos la palabra, que Él es el que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Vamos a mirar sobre la resurrección de Jesús. Nos asegura que podemos vivir para siempre. La resurrección de Jesús nos asegura, dice la Biblia, que podemos vivir para siempre. Si una persona cree en la resurrección de Jesucristo, dice la Biblia que nosotros podemos como creyentes, como hijos de Dios, dice, no moriremos. Hay una frase que dice, no moriré, sino que viviré. Eso dice, ¿no? Es el poder de la resurrección, nos ayuda a vencer las tentaciones, dice, diarias. El poder de la resurrección, dice, nos ayuda a vencer las tentaciones diarias y a compartir audazmente con otros el gozo de la salvación. Compartir audazmente el gozo de la salvación. Nosotros sabemos que tenemos un Cristo resucitado, por eso realmente tenemos el gozo de la salvación. La vida eterna, dice, comienza en el instante en que aceptamos a Cristo. En el momento que una persona acepta a Cristo, en ese instante, dice la Biblia, que nosotros como hijos de Dios, en ese momento, dice, comienza que la vida eterna. ¿Cuándo arrancó? Cuando nosotros hemos creído y conocido que Jesús resucitó y está vivo. No está muerto, no está en una cruz, no se encuentra en una cruz, como muchos tal vez en la tradición dicen que tal vez está en una cruz, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice clarito, la palabra de Dios lo dice y lo enseña claramente, que en el instante dice, la causa del triunfo, ¿cuál es? De que nosotros el momento que aceptamos a Cristo, el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, dice, comienza la vida eterna. Porque nuestro Maestro resucitó, dice la Biblia, al tercer día, dice la palabra. Nos llena de gozo y de satisfacción, dice. Del mismo modo, la vida eterna sería una experiencia sumamente aburrida. Dice, la vida eterna sería una experiencia sumamente aburrida si no propio se hiciera la relación personal con Dios. ¿Cuál es la parte aquí esencial? Que nosotros tenemos una relación personal con Dios. Él es el que Él nos garantizó de que nuestra vida en Cristo, dice la palabra del Señor, que nosotros en Cristo somos nueva criatura. Dice la palabra del Señor, tenemos una relación personal con Dios, con la familia, dice, y con los amigos, una relación vital con Dios por medio de Jesús. Hace que valga la pena vivir ahora y por la eternidad. Eso dice la Biblia, por medio de Jesús hace que valga la pena vivir ahora y por la eternidad. Nosotros, como dice, por medio de Jesús, nosotros vivimos ahora y por la eternidad. Eso dice la palabra del Señor. Pero vamos ahora al tema, ¿no? Confundidos, hay discípulos confundidos. ¿Cuáles son? Vamos a mirar la palabra del Señor. El día que resucitó Jesús, la tumba vacía, dice la palabra del Señor. En ese día hemos escuchado la historia de la tumba muchas veces, pero cada vez encontramos una nueva explicación para nuestra vida. Cada vez hemos escuchado la historia de la tumba muchas veces, pero cada vez encontramos una nueva aplicación para nuestra vida. Así que vamos a orar para comenzar, para dirigirnos conforme a la dirección del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este momento que vamos a transmitir su palabra, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, para compartir esta palabra. No somos nada, y más tú con tu Espíritu Santo nos enseñas, nos capacitas, nos diriges, Señor, para que todo lo que se hable por medio de esta palabra, por medio del mensaje de la tumba vacía, Señor, podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos vas a enseñar en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Dice, hemos escuchado la historia de la tumba muchas veces. Dice, aunque Jesús prometió que resucitaría, sus discípulos tuvieron una verdadera lucha para creer. En efecto, había sucedido la resurrección de Jesús y era distinta a la experiencia de cualquier persona que había resucitado.
Para eso vamos a hacer la lectura en el libro de Juan capítulo 20, verso 1 hasta el verso número 3. Vamos a mirar Juan capítulo 20, verso 1 al verso 3, la lectura oficial que vamos a hacer ahí. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Mire, dice lo que dice la palabra: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Mire, cuando fueron al sepulcro, ¿qué pasó, hermano? Encontraron algo que Dios les había dicho. Dios ya había hablado que el tercer día iba a resucitar, pero el momento, el instante en el que se toparon con la verdad, con la realidad, fue un momento realmente tremendo. Fue un momento tremendo. Dice la Biblia que Simón Pedro y el otro discípulo, al que amaba a Jesús, dice la Biblia, le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Después de que Dios les había dicho, después de que Dios les había confirmado, dice la palabra del Señor, ¿cómo? Mire, observe. Y la palabra del Señor: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra del Señor: no sabemos dónde le han puesto. Después de que el Señor les había dicho que realmente resucitaría al tercer día, pero la impresión, el momento, en el instante de que Jesús había resucitado, fue tremendo, fue difícil, fue complicado. Porque en ese momento, dice, la impresión que ellos tuvieron, dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, dice. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Miren, y la Biblia: las mujeres, al llegar a la tumba, al ver que la piedra de la entrada había sido removida, pensaron que la tragedia de su muerte había sido agravada por ladrones de tumbas. María corrió a contar a los discípulos lo que había descubierto. Pedro y Juan escucharon el informe de ella y también fueron corriendo hasta la tumba para examinar la escena. Mire, aquí también la palabra del Señor dice: Pedro y el otro discípulo, el que amaba a Jesús, le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Aquel hombre, dice aquí, nosotros encontramos en el verso 2, dice Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Ese dice la Biblia que habla sobre Juan, uno de los discípulos amados del Señor. Y estos dos discípulos, dice la Biblia, pero aquí hay interesante, ¿no? Pedro miró, observó todo esto, y una de las impresiones que dijo: Señor, se llevaron al cuerpo del Señor del sepulcro, se lo llevaron. Pero mire lo que la palabra del Señor nos va enseñando. Son momentos, son instantes en los cuales el hombre, en su incredulidad, en lo que uno piensa, en lo que uno cree como incrédulo, que pasa, lo que sucede, son reacciones que al comienzo, hermanos, uno las va captando, las va mirando y se da cuenta de que Dios realmente nos hace recordar de que Jesús está vivo, de que Jesús es real, de que Jesús no es algo como una historieta, no es una historia nada más. Jesús es real, Jesús está vivo. Escuchamos el informe de ella y también fueron corriendo hasta la tumba para examinar la escena, dice la Biblia. Dice, cuando fueron a buscar ahí, encontraron en la escena y miraron ahí en la escena, observaron algo tremendo. Observaron, y eso es lo que vamos a mirar, porque hay varias personas que examinar la misma evidencia pueden llevar a diferentes conclusiones. Ahí cuando ellos encontraron el sepulcro al Señor, dice la Biblia, no sabemos dónde la han puesto. Ese fue el momento indicado, diciendo dónde se llevaron al Señor. Hay cosas que también el hombre piensa en el momento, en el instante. Hoy de la misma manera muchas personas que escuchan acerca de la resurrección de Jesús creen que es simplemente como una fábula inventada, dice, por los hombres, pero nosotros los cristianos sabemos que su resurrección es una gran realidad, el fundamento de nuestra fe. No es una fábula la resurrección de Jesucristo, porque muchas personas tal vez lo dicen de esa manera, que es una fábula. No es una fábula, es algo real.
Jesucristo, dice la Biblia, que Él murió y resucitó al tercer día, dice la palabra del Señor. Cuando Él resucitó al tercer día, pero nosotros los cristianos, por eso los creyentes, sabemos que su resurrección es una gran realidad, el fundamento de nuestra fe, de que Jesús está vivo, de que Jesús es real, de que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Así que vamos siguiendo a mirar algo más acá. Juan capítulo 20, verso 4 hasta el verso 10. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Qué pasó? Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Mire, salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro, dice. Vamos leyendo más adelante, que es hasta el verso 10. Llegó al sepulcro, bajándose a mirar y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, dice en un lugar que estaba aparte. Esta parte aquí es interesante, ¿no? Dice la Biblia que cuando entraron vieron los lienzos puestos allí. Y dice el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en el lugar aparte. Estaba ahí, todo intacto, solo faltaba el cuerpo de Jesús. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, dice la Biblia. Venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Cuál fue el primer discípulo? Dice que había venido primero. La Biblia habla de Juan. Juan fue uno de los primeros que llegó al sepulcro y creyó, dice la Biblia, y vio realmente de que Jesús sí había resucitado. Tal vez el otro discípulo pensó que se llevaron el cuerpo. ¿Y ahora dónde se lo llevaron el cuerpo? Pero ya estaba cumplido, era el tercer día, era el día tercero en el que Jesús iba a resucitar. Ese era el tercer día, dice. Vio los lienzos puestos allí y dice la Biblia, vio enrollado en el lugar aparte. Y ahí este discípulo, dice otro discípulo que venía primero al sepulcro, vio y creyó. Por eso es tan interesante, ¿no? Que los que hemos creído en Jesucristo, por eso lo servimos, por eso seguimos a Jesús, por eso cada hijo de Dios sirve a Jesús, cada sierva, cada hombre de Dios sigue a Jesús. Mire, primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitara de los muertos. Por eso es que Dios nos revela la palabra cada día, cada momento. Al momento de nosotros estudiar la palabra, Dios nos va abriendo el entendimiento. Dice la Biblia, venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, dice. Y volvieron los discípulos a los suyos, dice la Biblia. Y por eso dice que era necesario la resurrección de Jesús. ¿Cómo respondieron Pedro y Juan a la obediencia de la resurrección de Jesús? Juan dice, vio y creyó. En el verso 8 dice que él vio y creyó. Parece que la confianza de Juan era en la promesa de Jesús unida a la evidencia de la tumba. Crearon en él la fe de que Jesús efectivamente vivía. Si Pedro requería alguna prueba adicional, finalmente su fe no fue, dice Pedro requería alguna prueba adicional, porque Pedro tal vez ahí en ese momento dudó dónde se llevaron el cuerpo y todo por el estilo. Finalmente su fe no fue menor que la de Juan. Todos aquellos discípulos creyeron de que Jesucristo había resucitado. Pero vimos a un Juan primerito ahí que vio y creyó. A un Juan que realmente llegó a la tumba, vio ahí, viendo los lienzos, vio el sudario donde estaba Jesucristo, ahí estaba intacto, que estaba sobre su cabeza, puesto ahí, los lienzos todo enrollado, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Por eso fue uno de los primeros que dijo, Jesús resucitó. Jesús resucitó. Beneficios de la tumba vacía. Aquí un comentario que quiero hablar también, beneficios de la tumba vacía. ¿Cuál es el beneficio de la tumba vacía? El templo del Antiguo Testamento tenía una cámara interior, más allá del lugar santo, llamado el lugar santísimo, dice, reservado
para la presencia misma de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, allá en la época de en la ley, allá en la época de los jueces, en aquella época de Israel, dice la Biblia que el lugar santo era un lugar santísimo, reservado para la presencia misma de Dios. Solo para la presencia misma de Dios. Solo estaba la presencia de Dios ahí en ese lugar. Dice la Biblia que era un lugar donde solo entraba el sacerdote después de un rito largo. No entraba cualquiera, solo los levitas entraban a ese lugar santísimo que estaba ahí, por ejemplo, podemos decir en la iglesia, en el altar, y tras del altar ahí estaba dice el templo, estaba la cámara interior y ahí estaba el lugar santo. A ese lugar dice la Biblia que no entraba cualquiera. Entonces los sacerdotes para entrar a ese lugar tenían que estar, la Biblia dice claramente, purificados totalmente, un rito largo y escrito, pero debían ir detrás del velo una vez por año. Una vez al año hacían esto, una vez al año entraban a ese lugar santísimo, al lugar donde ellos, los sacerdotes entraban, mas no, dice, no cualquiera. Podían ir detrás del velo por una vez, dice, ahí entraban a ese lugar el sacerdote, dice la Biblia, una vez por año, para hacer expiación por el pueblo, por el pecado del pueblo de Israel. Dice, pero una vez que Cristo hizo el sacrificio perfecto por el pecado, ya no había necesidad de que se observara este simbolismo mosaico. Esto era en la antigüedad. Solo una sola persona entraba una vez por año, hacía aquello para que la presencia de Dios descienda en aquel lugar. Más ahora no es así. Más ahora, gracias a Dios, dice la resurrección de Jesús. No esperamos una vez en el año para entrar a la presencia de Dios, un tiempo determinado para entrar a la presencia de Dios. A veces el corazón duro te hace eso, pensar, pero usted y yo sabemos que si Jesús está vivo, nosotros podemos entrar al trono de la gracia, podemos entrar delante de la presencia del Señor y a alcanzar, dice, el oportuno socorro para nuestras vidas. Por eso dice, nosotros como hijos del Señor, voluntariamente entregó su vida a nosotros, la muerte reclamó, dice, entregó su vida por nosotros, la muerte reclamó una vida que no tenía derecho a tomar. La tumba perdió su poder no solamente sobre Jesús, sino sobre toda persona que confiara en Él. Todos los que confiamos en Jesús, dice la palabra del Señor, la tumba vacía ya no tiene efecto. Ya no tiene efecto la tumba vacía. Por eso, hermanos, como hijos del Señor, nosotros sabemos que sobre toda persona que confía en Él, si confiamos en Jesús, sabemos que la tumba vacía, aquello que anteriormente tenía el imperio, el hombre, la Biblia dice que sin Cristo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nuestro destino era terrible, muerte eterna. Pero ahora ya no tiene efecto sobre nosotros, sobre los hijos de Dios, porque nuestro Maestro resucitó. Y Él enseñó que nosotros, dice la palabra del Señor, hemos resucitado juntamente con Él de aquella muerte que nos llevaba del pecado. Por eso si Jesús retuvo el derecho completo de volver a tomar su propia vida, tal como voluntariamente lo había entregado. Esto significa que la muerte ya no tiene derecho sobre nadie, que depende de Cristo. Por eso para mí, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto significa que la muerte ya no tiene derecho sobre nadie, que depende de Cristo. Cristo murió por el pecado, pero nosotros debemos morir al pecado, dice la Biblia. Esto significa que ya no tiene derecho sobre nadie, depende de Cristo. Cristo murió por el pecado, pero nosotros debemos morir, dice la palabra del Señor, al pecado. Esto dice el Evangelio, esto dice la palabra del Señor. Si nosotros miramos esto, encontramos hombres y mujeres que gracias a Dios conocemos de la palabra, conocemos de Jesús, conocemos de aquel que resucitó y ya no, la muerte ya no tiene efecto sobre nosotros. Vamos adelante. El Señor resucitado
Pido a un alumno que lea Juan capítulo 20, 11 al 13. Vamos a leer ese capítulo 11, el verso 13. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, dice. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Ya cuando Dios resucitó, dice aquí, hasta el verso 13, había una mujer que lloró, María. Dice la Biblia, María probablemente se sentía como si hubiese tocado fondo. Donde quiera que se volvía, se veía encarada con la misma pregunta: ¿dónde había sido llevado el cuerpo de Señor? Pero estaba a punto de descubrir que Él vivía. Dice la palabra del Señor, que Él vivía. Por eso nosotros vivimos en Juan capítulo 20, verso 14 al verso 16, también dice: cuando había dicho esto, se volvió Jesús y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo aquello que entierran: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. En el verso número 16 le dice María. Ya cuando Jesús se le representa, se para al frente de ella y le dice María. Y esta mujer conoció su voz. Cuando ella conoció su voz, dice, y volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. En el verso número hasta el 16. Volviendo ella le dijo Raboni, entendió, lo conoció, le dijo: ¿qué quieres decir maestro? Le dijo maestro. Al momento de que Jesús le dijo María. Cuando alguien llama por el nombre, entendemos que Dios es real. Jesús es real. Él vive, de hecho. Por eso hay creyentes, todos los creyentes que confiamos en Dios, sabemos que oramos, y si oramos Dios nos escucha. Sabemos, la Biblia dice que si usted ora, Jesús lo escucha porque Él está vivo. Jesús dijo a aquella mujer, le dijo María. Volviéndose, le dijo Raboni, porque entendió y oyó la voz de su maestro. Así nosotros cuando pedimos, cuando clamamos, el Señor nos llama por nuestro nombre. Jesús nos habla de una u otra manera. Jesús nos habla. Él nos dirige de una u otra manera. Él nos dirige. Jesús le dijo: no me toques. Ahí hablando sobre esto, no sobre la resurrección, reconoció María a Jesús cuando lo vio. Cuando María salió de la tumba, se encontró cara a cara con Cristo. Sus emociones le impedían explorar las posibilidades de la fe, y pensó que se trataba del hortelano, no aquella persona que pasa en los sepulcros, aquel que ayuda en los entierros y todas esas cosas. Llegó al punto de pensar de que este hortelano pudiera tener algo que ver con la desaparición del cuerpo de su Señor. Son impresiones del momento. Las impresiones del momento, que Jesús estaba al frente de él, y aún así no podía entender, no podía comprender, hasta que Jesús la llamó por su nombre. Cuando la llamó por su nombre, entendió realmente que era Jesús y no el hortelano que estaba ahí, o el sepulturero, el que estaba por ahí. No era él, sino era Jesucristo de Nazaret. Luego, con solo una palabra, Jesús reveló a María al mencionar su nombre. Jesús, convencido a María de su identidad, entonces ella expresó su fe en la resurrección al reconocerle como Señor, reconocerle como su Señor, porque realmente conoció y entendió realmente que Jesús estaba vivo. Por eso es que cuando alguien entiende y conoce esta palabra y entiende, sabe que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Seguirá el evangelio siendo predicado, seguirán hombres y mujeres predicando el evangelio, y entenderemos que si Jesús resucitó, muchas personas resucitarán de la muerte. Aquellas personas que van rumbo a la muerte van a tener vida por haber aceptado a Jesús, porque nuestro Maestro
es vida. Porque nuestro Maestro resucitó al tercer día y Él está vivo y Él es real. Por Él nosotros tenemos vida eterna. Porque nuestro Maestro resucitó, nosotros podemos decir, sí, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Porque la resurrección es fundamental para la fe cristiana. Sin la resurrección, María y los discípulos habrían tenido solamente el relato de su horrible muerte para ensobrecer todas las verdades que Él compartió. Se habría confirmado que escribió Pablo a los Corintios. Cristo dijo así en 1 Corintios 15:14, quiero leer esa palabra. Y dice Pablo ahí: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Eso dice la palabra. Cristo no resucitó en vano, entonces es nuestra predicación vana, es también vuestra fe. Por eso la palabra de Dios lo dice. Vana entonces es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Eso dice el Evangelio, eso dice la palabra del Señor nuestro Dios. Por eso nosotros nuestra predicación, dice la Biblia, sabemos que tiene fundamento, y el fundamento de nosotros es Cristo Jesús. Nosotros tenemos un fundamento y ese fundamento se llama Cristo Jesús de Nazaret. Por Él nosotros tenemos vida, por Él tenemos confianza, por Él vivimos, por Él conocemos que realmente usted y yo viviremos eternamente. Como dije antes, no moriré, sino que viviré. Porque nuestro Maestro está vivo. Porque Él está vivo, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que para esto vino Jesús, para darnos vida. Y vida en abundancia, no una vida como los demás dicen, no una vida momentánea de un momento como el mundo ofrece, un deleite pasajero, sino que nosotros tenemos una vida abundante en Cristo Jesús eternamente y para siempre. Por eso digo, hermanos, la palabra lo dice, el Evangelio también lo dice, que nosotros tenemos a un Cristo resucitado. Él vive, Él reina eternamente y para siempre. El tercero, un mensaje compartido. El mensaje de nosotros siempre va a ser compartido. Siempre va a ser de decir que Jesús vive y reina por los siglos. Dice, ella debía ir a las noticias de su resurrección y a los discípulos. Porque fue corriendo María a dar la noticia a los discípulos de que Jesús estaba vivo, de que Jesús ya resucitó. Esa era la noticia. María debía dar las noticias de su resurrección a los discípulos, para que los discípulos ya dejen de estar tristes, porque muchos de ellos estaban tristes, y al momento de que ella llega, hay una alegría, hay un gozo de que Jesús resucitó, de que el Maestro está vivo. A veces yo digo, porque a veces el hombre, nosotros podemos estar tristes si Jesús está vivo, si triste, ¿por qué estar de esa manera? Y Jesús miró y observó y dice, los discípulos estaban acontecido, pero llegó las noticias de que Jesús, dice la palabra del Señor, había resucitado. Jesús había resucitado y nosotros como hijos de Dios por eso conocemos y entendemos que la resurrección de Jesucristo es maravillosa. Por eso compartimos de la resurrección para demás personas que entiendan, comprendan de que Jesús está vivo y es real. Juan capítulo 20, el verso número 17 lo dice. Juan capítulo 20 y el verso 17 lo dice. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, que habían visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Fue a María Magdalena corriendo a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le habían dicho estas cosas. Todo esto fue corriendo a mirar, a observar. Por eso nosotros debemos, dice la Biblia, correr a hablar de Jesús. Si es que nosotros como siervos de Dios podemos compartir a alguien, decirle de que Jesús está vivo y que Él resucita al hombre, que los que están rumbo a la muerte, a una tumba, tendrán vida, porque nuestro Maestro vive, los demás podrán vivir. Las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Su Maestro le dijo y Él fue corriendo a María. ¿Qué aprendemos del mensaje de María? Debemos ir al mundo y mostrar que hemos hallado al Señor. Nuestro estilo de vida puede reflejarlo a Él. Cuando obedecemos a su palabra, nuestra obediencia a Cristo
testimonio esté firmemente establecido por nuestro modo de vida, entonces podremos contar eficazmente lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando nuestro testimonio esté firmemente establecido, dice la Biblia, nosotros podemos testificar del Señor. La palabra de Cristo, en el verso número 17, ofrece un gran mensaje a todos los creyentes. Mediante el testimonio viviente de Jesucristo, sabemos que el Todopoderoso Dios es también nuestro Padre. Es importante decir este mensaje, dice la Biblia. Cuando Pedro predicaba ya, dice la Biblia, y los discípulos predicaban y hablaban de la resurrección, ellos hablaban de un Cristo resucitado. Ellos hablaban de que Jesús vive y reina por los siglos. Yo no predico a un Dios de pared, no predico a un Dios que se encuentra muerto, sino a un Dios que vive y reina por los siglos. Así Pedro, los demás apóstoles predicaban a este Cristo resucitado, a este Cristo que vive y reina. A este Cristo predico, a este Cristo que vive, a este Cristo que sana, a este Cristo que da vida, da sentido al hombre. Da sentido, dice la palabra. Nosotros podemos ver por la palabra, podemos observar por el Evangelio, de que nosotros tenemos esa alegría de correr, decir, Señor, Jesucristo vive, decirle, Jesucristo vive. Jesús es vida, Jesús es salvación, Jesús es el gozo del hombre, el gozo de aquel creyente, de aquel siervo del Señor. Por eso, como hijos del Señor, como siervos del Señor, en el capítulo 1 de Corintios, en 1 Corintios capítulo 15 y el 3 y el 4, el versículo clave dice así: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito, conforme a lo que Jesús hablaba, que al tercer día Él iba a resucitar. Cuando habló en el Evangelio de Mateo, cuando habló en los Evangelios de que Él iba a resucitar, les dijo a los discípulos, les dijo que Él iba a resucitar, Él cumplió. Así hoy en día nosotros podemos decirle a más personas que Jesús está vivo. Y si Él está vivo, puede entrar en esos corazones, puede entrar en esas vidas. Y esas personas conocerán a Jesús y testificarán de que Jesús sí está vivo, que es real. Que no es una sola historieta, no es, como decíamos acá, una historia inventada por los hombres o una fábula, no es esto. Esto es real. Jesús resucitó, dice la palabra, Él vive y reina, no está tan lejos de nosotros. Son endurecidos que a veces nos hacen ver a Jesús lejos de nosotros, más dice la palabra que Él está cerca de nosotros, Él nos conoce, Él sabe nuestro andar, Él sabe nuestro caminar, Él sabe nuestro diario vivir. Por eso es que podemos decir, Jesucristo, tú estás vivo, tú eres real, y tú me conoces y tú sabes. Y tú eres la persona que puede ayudar a dirigir a los siervos y siervas del Señor a hacer la voluntad escrito, conforme a lo que la Biblia enseña, conforme a lo que la palabra del Señor dice, así dice. Por eso nosotros tenemos, como decimos, tenemos un beneficio. Y el beneficio de nosotros es que la Biblia dice, no moriremos jamás. ¿Cuál es el beneficio de que un hijo de Dios que no va a morir nunca más? El beneficio de una sierva, de un siervo de Dios, de un joven, de una persona que sigue a Jesucristo, no va a morir, sino que va a vivir. Tal vez su cuerpo morirá en el lugar donde se ha puesto, más dice que su alma, su espíritu vivirá. Porque el Señor Jesús, quien murió por nosotros, dice que Él hizo el trabajo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Dice la Biblia solamente sobre Jesús, sino sobre toda persona que confíe en Él, nunca morirá, sino que vivirá. Toda persona que confíe, crea en esta palabra, crea lo que estamos leyendo, creamos al Evangelio de Jesucristo, tendrá vida. Tendrá vida, como nosotros acabamos de leer en la carta a los Corintios. Como decimos, Cristo murió por esto. Murió para que el hombre entienda que el pecado lo llevaba a la muerte, que el pecado lo llevaba a un rumbo tremendamente que era espantoso. Pero gracias a Dios para esto vino Jesús, gracias a Dios para esto apareció Jesús, para ayudar a los hombres, para ayudar a las personas a entender que nuestra vida tiene sentido y sabemos que si un día dejaremos esta tierra, sabemos que tenemos un lugar
que tenemos un lugar preparado, que tenemos un lugar listos para los hijos de Dios, solo para los hijos de Dios, no es para decir a alguien nomás todos van a entrar a ese lugar, no, solo para aquellos que confían en Él y creen que realmente Jesús resucitó y está vivo y es real, solo para ellos. Dice la Biblia que hay esta promesa de que nunca morirán, sino que viviremos. Dice Cristo aquí, significa que la muerte ya no tiene derecho sobre nadie que depende de Cristo. Esto significa que la muerte ya no tiene derecho sobre nadie de los que dependemos de Cristo. Ya no tiene efecto más sobre el cuerpo natural, sí, más sobre el alma, el espíritu no tiene efecto, porque ya dependemos de Cristo. Nuestra vida está para Él. Vivimos para Él, estamos vivos. Dice Cristo murió por el pecado, pero nosotros debemos. Esa pecaminosa estaría siendo expuesta a la muerte, porque entonces nosotros estaremos viviendo en la victoria de Cristo. De hecho, nosotros como cristianos, después de haber aceptado a Cristo, hay una batalla, hay una lucha mismo, porque el diablo no quiere que estés ahí, el enemigo no quiere que un joven siga confiando en el Señor. Ustedes conocen y entendemos que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Para esto vino Jesús. Pero nosotros como hombres, como mujeres de Dios, como jóvenes del Señor, tenemos que entender que si vivimos para Cristo, hay una manera diaria de vivir para Cristo. Y es una lucha diaria, es una batalla diaria que hay que ganarla, que hay que pelearla, porque estamos con el derecho de la vida eterna. Estamos derecho de que tenemos un derecho, que nunca moriremos. Es el derecho que nosotros tenemos los cristianos de que nunca vamos a morir, sino que viviremos. Pero el mundo dice que nos aborrece por esto. El mundo no quiere verlo a un cristiano. Más por eso nosotros predicamos, decimos de Jesucristo a ellos, para que no sigan ese camino de muerte y vengan al camino de la resurrección, al camino de Jesucristo, al Cristo resucitado. A ese predicamos y a ese hablamos. De Él estamos hablando en esta noche. No hablamos de un hombre. Gracias a Dios no hablo de una persona, sino hablo de un maestro como Jesucristo, que resucitó al tercer día y cumplió. Por eso en esta clase hemos visto, primero, hay discípulos confundidos. Segundo, el Señor dice que resucitó. Y al último, el tercero que estamos viendo es un mensaje, el compartido. Pero hay tal vez muchos confundidos que confunden y tal vez se encuentran confundidos en muchas cosas, en los deleites, en las cosas de este mundo, y perdemos la dirección, perdemos a dónde vamos, quiénes somos, cómo es nuestra identidad, quién es nuestro Jesús al que nosotros seguimos, a quién adoramos y a quién servimos. Nosotros servimos a Jesús. Si servimos a Jesucristo, vivimos para Él. Y tenemos que ser no confundidos, porque la Biblia, hablando en el Evangelio, hablando en los Evangelios, dice que no os turbéis, porque muchas cosas vienen a la mente del creyente, muchas cosas vienen a la mente del discípulo, del Hijo del Señor, para tratar de confundirlo. Mas nosotros no nos confundamos, sigamos firmes al Señor, sigamos creyendo a esta palabra, creyendo que Jesús resucitó al tercer día, dice, de la resurrección. Al tercer día cumplió y nosotros tenemos que Dios nos ayude a seguir compartiendo, no parar, seguir creyendo que la tumba está vacía, y que Jesús resucitó y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Eso es lo que entendemos hoy, comprendemos hoy y entendemos que ya la tumba está vacía, Jesús resucitó, ya no se encuentra en un madero, ya no está en esto, sino que vive el corazón del creyente. Por eso un creyente está feliz, gozoso, a pesar de todas las circunstancias. El creyente tiene la felicidad y tiene el gozo de Cristo Jesús. Por eso como hijos del Señor tenemos que seguir creyendo en la verdad central, como dice esta guía. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Ese es el fundamento de la fe. La resurrección de Cristo, ese es el fundamento que nosotros tenemos para seguir hacia adelante.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a comprender más la palabra del Señor, a entender más lo que estamos estudiando y a seguir hacia adelante. Seguir creyendo en nuestro Cristo resucitado y seguir hablando de ese Cristo resucitado. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir hacia adelante. Puesto la mirada en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Vamos a orar para despedir de este momento que hemos estudiado esta palabra. Que Dios siga haciendo la obra en todos sus hijos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos compartido, Señor. Sabemos que tú vives y reinas por los siglos de los siglos y que eres real. Gracias, Señor, por la vida que tú diste en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias. Gracias por haber resucitado al tercer día. Por eso tenemos vida y vida en abundancia. Por eso estamos hoy agradecidos contigo, dándote gracias por todo, Señor. Si tú no hubieras resucitado, nuestra vida no tuviera sentido. Aún nuestro cristianismo no tuviera sentido. Pero porque tú resucitaste al tercer día, nosotros tenemos propósito. Tenemos un lugar especial. Sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una morada celestial. Tenemos una identidad. No moriremos, dice, sino que viviremos. Por eso estamos agradecidos y te damos gracias, Señor, por todo lo que hiciste en la cruz. Es algo hermoso, es algo precioso lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por eso estamos agradecidos, Señor. Y te seguiremos agradeciendo y diciendo al mundo que tú vives y reinas, Jesús, y que estás vivo y puedes ayudar a muchas personas. Muchos que están perdidos en el mundo, que vengan a tus pies, que vengan a conocerte, que vengan a entender que tú vives, que tú eres real y que tú puedes salvar al hombre. Gracias, Señor, porque entendemos tu palabra y conocemos ella. Ayúdanos a todos los hermanos jóvenes, a todos en general, a seguir creyendo en este Cristo resucitado. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo del Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú vives, tú reinas en esta hora. Tú eres bueno, Señor. A ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.